Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos cada uno de ustedes a este programa Más Católico que Ayer. Vamos a tratar un tema bastante importante, sobre todo por la situación que se está viviendo en este momento de luto para la Iglesia Católica. Y por supuesto pues tenemos al Padre Salvador para que responda a todas las preguntas que yo traigo para este tema. Bienvenido. Muy bien. Bueno, muchas gracias Jonathan y muchas gracias a todos los que siguen este canal Más Católico que Ayer. Hoy queremos abordar el tema de el cónclave que se va a realizar después de los ritos funerarios que hay que hacer con el Papa Francisco, que van a ser el día sábado, y ya luego la próxima semana iremos conociendo en toda la iglesia un poco más cómo se va a desarrollar y qué fechas van a ser las que se van a proponer para realizar el cónclave, que es la reunión de los cardenales que tienen derecho a elegir y ser elegidos para dar a la iglesia el nuevo romano pontífice. Okay. Bueno, de hecho ya respondí la primera pregunta, que era el cónclave, ¿no? Pero yendo un poquito ya a los hechos que se van a realizar en este evento, ¿todos los cardenales que viajan pueden ser optativos para el cargo? No, el derecho canónico prevé que sean electores los cardenales que tengan menos de 80 años. Okay. Sí, hay una edad tope. Aquellos cardenales que el día que va a iniciar el cónclave o días posteriores van a cumplir 80 años, ya no entran. Tiene que estar antes. Por lo menos un año antes. No. Por ejemplo, el derecho canónico es muy preciso porque pone un poco eso, ¿verdad? Que y si alguno, por ejemplo, cumple 80 años esta semana, ya no puede. Ya no puede. Sí, es decir, tiene que tener menos de 80 años. Okay. Esa es la regla. Okay. Antes de iniciar el cónclave. Entonces, para poder participar de esta elección. Okay. Por ejemplo, nosotros tenemos un cardenal acá en El Salvador. Sí, pero ya tiene más de 80 años. Ya no puede ser elegible. Ya no puede ser. ni vota ni puede ser elegible. Bueno, fíjate que hasta donde tengo entendido, me parece que sí puede ser elegido. Votar, si no puede. Votar, él no entraría. Pero si todos los cardenales, muy difícil que ocurra, ¿verdad? Pero los cardenales reunidos en cónclave sí podrían votar por alguien que esté fuera. Okay. O sea, es decir, el cardenal Rosa Chávez no entraría al cónclave. Al cónclave. No. No. Por eso, por el tema de la edad. Sí. Pero sí puede ser elegido alguien que esté fuera. Okay. Que tal vez haya superado los 80 años, ¿verdad? Pero el derecho canónico, en principio delimita un poco eso, ¿verdad? Como te digo, tiene que ser un evento un poco extraordinario y que de plano todos los cardenales se pongan de acuerdo y digan queremos que el romano pontífice sea fulanito de tal, ¿verdad? Pero ya eso sería un acuerdo que se pongan allí los cardenales electores. Okay. Como te digo, se sale ya un poco de la norma, sí. Pero podría ocurrir algo así. Listo, veamos, cuestión de proceso. Okay, en ese momento estamos todavía en las exequias del del Papa, ¿cierto? Sí. Terminando esto que está previsto para este próximo sábado, si no me equivoco. Todavía hay ciertos días que el derecho canónico establece para iniciar el cónclave, o precisamente después de terminar, digamos, el entierro del Papa, puede iniciarse ya el proceso. Fíjate que ahorita yo tengo entendido que el proceso de elección del nuevo Papa me parece que va a iniciar hasta después del siguiente domingo, porque van a hacer un novenario de misas, que incluso está programado y allí el día y la hora, incluso el cardenal que va a presidir aquella Eucaristía por el novenario del Papa. Entonces, la misa de las 10 de la mañana del sábado, 10 de la mañana, hora de Roma, ya es la primera misa. Del novenario. Sí, y la última va a ser el domingo, sería 4 de mayo. Y hasta donde tengo entendido, después del 4 de mayo van a iniciar las votaciones para
para el nuevo Papa. Porque ocurre que ya esta semana han iniciado una cosa que se llama congregaciones generales, que son reuniones previas de toditos los cardenales electores, solamente ellos, ¿verdad? Se reúnen y ellos dialogan en estas reuniones previas cómo está la situación de la iglesia, la situación de la iglesia, del mundo, de la política, de todo, ¿verdad? Y todas estas reuniones previas ayudan a que los cardenales se vayan preparando el camino de, digamos, de alguna manera para el nuevo Papa, para que el que va a ser elegido tenga en cuenta estas cosas. Y luego estas reuniones previas también sirven para que los cardenales vayan teniendo más o menos en su mente un perfil por quién votar. Es decir, quizá tenemos que aclarar bien esto desde un punto de vista objetivo. Digamos, en el cónclave o en esto no es que exista una competencia como la podemos comprender en el ámbito de la política, por ganarse el cargo. Sí. Al contrario, yo creo que me ha llamado la atención porque leí, fíjate, Jonathan, un libro que era Memorias del Papa Juan Pablo II, y luego leí otro libro que eran unas memorias del Papa Benedicto XVI, y el último que leí son unas memorias del que fue secretario de Benedicto XVI, un alemán, un obispo alemán, que estuvo con él, al lado de él muchísimos años, y en las tres yo tengo presente que los tres coinciden en decir que ninguno quiere ser papa. Sí. A diferencia de cualquier elección política en el mundo, que desean, buscan y hacen competencia y pelean y debaten con este para el otro y tal, para ver quién puede ser el candidato para ser presidente de algo. En cambio, en este caso, los tres coinciden en que realmente ninguno de los cardenales busca un cargo ansiado, no es un cargo deseado. Por eso hay como una especie de idea o refrán, ¿verdad?, que dice que el que entra papa sale cardenal y el que entra cardenal sale papa. Es decir, que realmente no se cumplen las previsiones, muy difícil cumplirlas. Dentro de este proceso, padre, cuando, digamos, ya están en esas reuniones que usted dice, posteriormente al novenario que se va a llevar a cabo, ya vienen las reuniones directamente del cónclave adentro para proponer. ¿Cómo funciona eso de las propuestas? Si un cardenal dice, yo propongo a tal, o yo me propongo a mí, ¿de esa manera? No, fíjate que previo a esto te voy a contar una cosa. Ocurre lo siguiente, que ahorita mismo los cardenales tienen una cierta libertad de comunicación. Te digo cierta libertad porque va a haber una misa que se llama eligiendo al Romano Pontífice, proeligiendo Romano Pontífice. Entonces es una misa solemnísima, preciosa, de invocación al Espíritu Santo, pidiendo la asistencia al Espíritu Santo para elegir al nuevo Papa. Y una vez celebrada esa misa, los papas se van y se encierran, los cardenales se van y se encierran. Existe en el Vaticano una residencia que se llama Santa Marta, que es una residencia, funciona casi como un hotel. Y hay gente que puede ir a hospedarse allí, gente que tienen conecte, ¿verdad?, con personas que trabajan en la curia, porque realmente no es un hotel que tú puedas ir a reservar. Pero ocurre que es un hotel. Entiendo yo que tiene como 120 o 130 habitaciones, muy sencillas, porque ha habido imágenes de esas habitaciones. Y lo cierto es que uno dice, ¿es una habitación para el cardenal? Sí. Es una camita muy pequeña, una mesita y un crucifijo, nada más. Y ocurre que después de esa misa, proeligiendo Romano Pontífice, se van, se hospedan en esa casa y absolutamente fuera
contacto telefónico, mensajes y de nada. Solo ellos. Porque el derecho canónico prevé allí, hay una constitución apostólica que se llama Universi Dominici Gregis, que prevé que los cardenales, cuando están en proceso de elegir al romano pontífice, están encerrados en esa casa, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a teléfono, no tienen acceso a nada, porque no van a ni recibir influencia, ni mandar información. Y dice ahí esa constitución apostólica, a no ser que haya una causa justificada, obviamente si alguien se pone enfermo, ¿verdad? O si alguien tiene alguna emergencia muy grave, ellos pueden tener una comunicación externa. Y entonces pasan en la residencia Santa Marta todo el periodo que dure el cónclave, y luego tienen prevista 4 votaciones al día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Entonces ellos van en procesión hasta la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina tienen ellos sus asientos, tienen tal, y allí ellos hacen la primera elección, y obviamente ponen el nombre del cardenal correcto, que a ellos les parece. Sí, es secreto. No es como que llegan a, digamos, ¿por qué no elegimos a este? O sea, que se pongan de acuerdo entre ellos. Yo entiendo que eso existe. Sí, se puede dar. Sí. Yo entiendo que eso existe. Eso se puede dar. Que entre ellos, porque te digo eso porque incluso el Papa Francisco en una entrevista que dio, creo que en 2016, él dice que en las reuniones, dice que después de la segunda votación, creo que él fue elegido en la tercera o cuarta votación, y dice él que después de la primera votación, dice él que él estaba distraído, él estaba por allí descansando, terminamos, no salió papa. Pero dice él que llegó un amigo de él y le preguntó, ¿y qué tal, cómo estás de salud? ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué tal estás? Y por aquí, por allá, y hacerle preguntas. Otro cardenal, ¿verdad? Cómo estaba de salud, cómo veía él el ambiente, cómo veía aquí, cómo veía allá. Y después dice que de repente otro le preguntó que cómo se sentía él, que qué tal estaba. Y dice que él, yo bien, yo me encuentro bien, yo estoy bien por allí, ¿verdad? No sé qué, no sé cuánto. Y dice él, yo no sabía, dice lo que estaban planeando. Pero sí es posible que eso exista. Eso es, como digamos, un consenso entre ellos. Sí, entonces, cuando van, hay solo cardenales allí. Ellos tienen previsto ya cómo funciona todo, una especie de pebetero se llama, ¿verdad? Donde queman los papeles, pero echan en una urna. Cada cardenal tiene un papelito y el voto es secreto. Y cada cardenal pone el nombre que él quiere, de toditos, los que están allí, porque cualquiera puede ser el papa. Entonces ponen el nombre, lo meten en una urna, y después hay un cardenal que se encarga de ir diciendo fulano, fulano, y así van mencionando el nombre o el apellido. Y hay romano pontífice hasta que se superan las 2/3 partes del pleno. Ahora ya hicieron la cuenta, ¿verdad? Porque tengo entendido que son 133 cardenales. 135 porque hay 2 que han dicho que no van a ir. Pueden ir, pero están mal de salud. Uno es un cardenal español y el otro no recuerdo de dónde es, pero que tienen 78, 79, 80. De esos 133 que van a ir, ¿cuántos necesitan? 88. 88 votos. Sí. Un cardenal para hacer. Sí. Entonces, pero yo buscaba algo ahí, decía de que si ya pasó mucho tiempo y están con la que no se decide, como que lo bajan al 50 más 1. Sí. Existe eso de bajar un poco, el número. Pero en principio hoy para este nuevo cónclave tengo entendido que van a ser 88 los votos que tienen necesarios para elegir. Entonces ocurre que una vez alcanzado ese número, dice el fulanito, terminaron el conteo, se ve que superaron los
de las 2/3 partes de los cardenales electores y elegibles, y luego viene y le preguntan. Ajá, eso quería llegar. Es como que Le vos preguntan. saliste, aceptás el cargo. Sí, el derecho canónico prevé que el ser papa sea una aceptación voluntaria de esa responsabilidad. No es que a ley ganaste y te toca a ti. Entonces ellos aceptan. Obviamente yo entiendo que, bueno, si alguna vez alguno no ha aceptado, solo ellos sabrán, porque realmente ellos están obligados también a guardar sigilo de todo lo que platiquen, de todo lo que pueda ir ocurriendo ahí. Ya después cuentan algunas cosas conforme pasan los años, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo tengo entendido que hasta hoy que el Papa Francisco era Papa, como a los 2 o 3 años, alguien, ¿saber de dónde sacó? Que dicen que estuvo muy reñido con el Papa Benedicto, cuando lo eligieron al Papa Benedicto. O sea que sí, el Papa Francisco dicen que ya lo habían propuesto fuertemente en el 2005 para que fuera el Papa. Y en cambio fue el Papa Benedicto. Ya no en esa ocasión. Sí. Bueno, digamos que volvamos quizás a lo que está sucediendo ahorita. Sí. Leía por ahí que el anillo que posee el Papa es destruido. Sí. ¿Y eso por qué? Desde, no. Se lo dan. Desde tiempos inmemoriales es un sello personal. Entonces es confeccionado de una cierta manera. El Papa, entiendo yo que da algunos detalles de cómo va a ser y tal, y es un sello personal. Entonces lo elaboran, lo hacen tal, y entonces cuando el Papa fallece, creo que todos, si son curiosos, lo habrán visto, está el cardenal que se llama Camarlengo, que es el que gobierna ahorita la iglesia. Entonces él, cuando da fe de que el Papa ya falleció, él tiene la misión, ¿verdad?, de destruir el anillo. El anillo del pescador se llama. Por Pedro. Sí. Entonces el anillo del pescador es un anillo irrepetible, o sea, utilizarán el material y todo, pero es irrepetible. Reutilizable. Ok. Humo negro, humo blanco. Sí. Igual estaba leyendo y no sabía eso. Pero ¿por qué sale humo negro y por qué sale humo blanco? Y es que queman los mismos papelitos, pero hay algo para que salga negro. Tienen un químico. Tienen un químico para que salga humo negro y luego un químico para que salga humo blanco. Sí. Cuando fue elegido el Papa Benedicto, me parece que fue que como que les costó un poco, porque salía gris aquello y no sabían si era negro, si era blanco y tal, pero llegó un momento que sí, que comenzó a salir aquel humito, pero bien blanco. Entonces, pero tienen algún químico allí para poderlo hacer en una chimenea. Padre, el único registro de elección, que ha sucedido bíblico es cuando eligen al apóstol que sustituye a Judas. Sí, Matías. Sí. Dice que se pusieron en oración y echaron suertes. ¿De qué manera lo hicieron? No sabemos. No se sabe. Pero echaron suertes y cayó pero supongo yo que era igual votación, ¿no? A ver, sí. ¿quién elegimos? Sí, sí, la verdad que lo que vivimos en la iglesia, el cónclave tiene eso, ¿verdad? Un fundamento bíblico si lo vemos desde allí. Luego, es bien curioso porque en la elección de Matías, había otro, que ni me acuerdo cómo se llamaba, pero lo apodaban el justo. Justo quiere decir santo, en bíblico, ¿no? Entonces, ocurre que no eligieron a aquel, ¿verdad? Al santo, al justo, Matías, y no dicen más. Miraron la moneda. Ni que era, ¿verdad? Si cae cara aquel. Sí. Fíjate, Jonathan, que quería comentar para todos, porque yo creo que es una
cosa interesante. La palabra cónclave la usamos y es una palabra que significa con llave. Eso. Clavis es llave. Cum clavis, con llave. ¿Por qué motivo? Porque ocurre que en la Edad Media, año 1200, 1300, que falleció un papa y estaban los cardenales que tenían que elegir al nuevo romano pontífice, y sucede que hacían una votación y no, y otra y no, y otra y no, y nunca. Ocurre que se pusieron en la ciudad donde estaban haciendo la votación, no era Roma, ahorita no tengo bien en mente cuál era la ciudad, cómo se llamaba, pero en la ciudad donde estaban haciendo el cónclave esa vez, pasaron, tengo entendido yo, cerca de 3 años y no había papa. Entonces ocurre que, digámoslo así, el gobernador de la ciudad y los feligreses hicieron una cosa, dejaron que los cardenales se metieran a la capilla y ¿sabes qué hicieron? Le metieron llave hasta que eligieran papa. Mientras que no eligieran papa, no les abrían en la iglesia. Por eso, cum clavis, con llave. Entonces, la palabra proviene de esa anécdota, de ese episodio un poco así fortuito. Y hablando de la historia, padre, ¿desde cuándo se utiliza este modelo que está reciente en la iglesia? ¿De qué? De la elección. Mira, te estoy hablando del año 1200, o sea que por lo menos 1000 años lleva ya la iglesia haciendo lo mismo, como se mantiene hoy. Sí. De allá hacia atrás no hay. De allí para atrás, ¿cómo ha sido? Seguramente, pero tendríamos que preguntarle a un profesor de historia de la iglesia cómo elegían a los papas. Sí me acuerdo un poco de cómo era en la edad antigua. Edad antigua me refiero yo a los primeros 500 años de la iglesia. Porque sucede que fíjate que allí en Roma, la ciudad de Roma está rodeada por 7 colinas, se llama. Y en cada colina había como una iglesia, un templo principal que estaba confiado a 7 diáconos. Que los diáconos en Roma eran los colaboradores más estrechos del Papa. ¿Qué sucede? Que no eran los colaboradores más estrechos del Papa ni los presbíteros ni los obispos, sino los diáconos. A la hora de que fallecía un Papa, había que elegir Papa entre los diáconos. Obviamente les concedían la ordenación presbiteral, episcopal, para que pudieran ser papas. Pero entre los diáconos se elegía al nuevo romano. Eso era en los inicios. Y nuevamente tenía sus 7 allegados, eran los que... Es que los 7 eran consejeros del Papa, los más colaboradores más cercanos. Por ese detalle, fíjate que ocurre que eso, como te digo, los primeros siglos de la iglesia. Ya luego no tengo bien claro cómo fue la transición al tema de cardenales y el cónclave. Bueno, lo del cónclave, esa anécdota que te cuento es para la palabra, porque todo mundo usa cónclave, pero quizás pocos saben de dónde es el origen. El origen, y es un origen más bien risible, ¿no? Entonces, fíjate, el otro detalle es que en la actualidad, cuando el Papa nombra cardenal a un obispo, ahí estás pendiente la próxima vez que el nuevo Papa elija cardenales, les pone el birrete cardenalicio, les pone un anillo y le da un pergamino que es un título. Ese título significa que tú eres cardenal y hay 3 órdenes: cardenal, diácono, presbítero u obispo. Eres cardenal de tal iglesia, de allí de la ciudad de Roma. Entonces en Roma, no sé cuántas iglesias hay, pero pueden haber 3000 iglesias quizás. Y ocurre que el Papa les da el título y dice, cardenal fulanito de tal. Y en el título dice que es cardenal de la iglesia. Le asigna su sede, digamos. Sí. Por ejemplo, tengo presente que ahorita
el cardenal que es prefecto para el clero, del dicasterio para el clero, es un cardenal japonés. Y él es cardenal de una iglesia que se llama Jesús Buen Pastor, allí en Roma. Lo conozco porque en esa parroquia viví yo un año, ¿verdad? Entonces, cada cardenal tiene asignada una parroquia de Roma, porque los cardenales son los colaboradores estrechos del Papa para gobernar a la iglesia. Era como el ejemplo de los 7. De aquellos 7, sí. Justamente por eso te conté eso, porque quizás para entender por qué un cardenal tiene asignada una parroquia romana, es por esa tradición tan antiquísima, ¿verdad? De los 7. De los 7. Y este cardenal que se le asigna su parroquia ahí, pero él tiene también sacerdotes a cargo, o él es el encargado, como el párroco. Realmente, oficial. sí, realmente solamente es un título. Una designación. Porque, sí, porque en Roma el cardenal vicario se llama, o el obispo, el vicario de Roma, porque el obispo de Roma es el Papa. Entonces, pero el obispo de Roma, el Papa, tiene un obispo que le ayuda a gobernar la diócesis de Roma. Entonces, el obispo que gobierna la diócesis de Roma se llama vicario. El vicario es el que se ocupa de asignar párrocos, de movimientos y de todo. Entonces, digamos que ese título que tiene el cardenal es por esa tradición de mantenerlo antigua, cerca. de mantenerlo cerca. Para el apoyo. ¿Algo más que podamos agregar sobre este tema, padre? Sí. ¿Qué proyecciones hay respecto a la elección? Sí, sí. Realmente yo creo que estaba pensando, ¿verdad?, de que los últimos 50 años, desde que fue elegido el Papa Juan Pablo II, un Papa polaco, después uno alemán, hoy uno argentino, realmente estamos en un mundo en el que de cualquier lado del mundo puede salir ya. Quizás antiguamente era muy difícil movilizarse. Los aviones tienen 100 años de estar funcionando, ¿verdad? Entonces era lógico que fueran italianos o europeos, pero después de estos 3 papas que ya no son italianos, pues realmente de cualquier lado del mundo puede salir el nuevo papa. Sí, ya es bien difícil. La gente, bueno, los que se llaman vaticanistas, ¿no? Es decir, que se meten mucho en esas noticias y tal, tienen sus predicciones, pero realmente yo creo que la globalización, la tecnología, las redes sociales y todo, como vivimos hoy, realmente hoy es muy imprevisible decir de tal país o de tal continente puede venir. ¿Va? Me voy a África. ¿Le vas a África? Sí, le voy a África. Un papa negro. Sí. Se tiene que cumplir la profecía. Sí, siempre ha existido eso. Siempre, ¿verdad? Sí. Háblame, papa negro. Sí, entonces yo creo que para concluir este tema, decir que Dios nos ha regalado con el Papa Francisco un Papa muy cercano a toda la gente, y no sé, en alguna ocasión al Papa Juan XXIII lo llamaron el párroco del mundo, pero yo creo que también el Papa Francisco ha sido un poco como el párroco del mundo, porque ha ido pues donde quizás nadie pensaba que iba a ir el Papa. Porque, por ejemplo, el tema para nosotros quizás era novedoso, ¿verdad?, que el Papa el Jueves Santo se fuera a lavarle los pies a prisioneros, que de hecho lo hizo el jueves pasado. O sea, ya, digámoslo así, agonizando, y andaba haciendo eso. Pero realmente yo tengo entendido que desde que lo nombraron arzobispo de Buenos Aires, dicen que él el Jueves Santo y que les dijo a sus colaboradores que celebren la misa los obispos auxiliares, yo me voy para la cárcel. Y así lo hizo. O sea, siempre hizo eso. O sea que para el mundo era novedoso quizá aquello, pero para él era lo más normal del mundo. Porque supongo que estaba acostumbrado a hacerlo desde que era sacerdote. Sí, también.
Entonces el Papa Francisco ha sido un regalo bien bonito y de hecho, padre, o sea, a mí me llamaba la atención eso, ¿no? Porque de hecho ni me había dado cuenta yo que se había muerto el lunes, ajá, pero sobrevivió la Semana Santa. sí, es que exacto. Ajá. El último acto público de él fue dar la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Fue el último, el domingo de resurrección. Sí. Yo no sé si antes o después, yo creo que fue antes que él dio un paseo por en medio de la gente. Anduvo con la gente allá, saludó, tal, etcétera. Lo llevaron a dar la bendición y fue el último acto. O sea, que la Pascua la vivió en el cielo. Sí. O sea, aquí en la tierra y en el cielo. O sea, una maravilla para él. Sí, eso era algo, un punto bien particular de esto, ¿no? Sí, particular. Sí, sobrevivió la Semana Santa. Sí, el otro detalle que quiero compartir con todos es también que el Papa es en la Iglesia el signo visible de la unidad de la Iglesia. Y Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, una iglesia. Entonces, los cristianos católicos confesamos domingo a domingo que creemos en la iglesia una. Y el Papa es signo visible de la unidad de la iglesia. El amor al Papa forma parte de la doctrina y de la espiritualidad católica. El afecto, la obediencia, el respeto hacia el Papa. Entonces, quisiera quizá concluir este episodio con esta invitación a estar orando ya por el nuevo Papa. Sí. En nuestra parroquia yo tengo previsto, pensado, pasado mañana lo organizaré con mis catequistas, el novenario por el Papa Francisco, así como lo van a hacer en Roma, ¿verdad? Y también quizá una vigilia de oración por el nuevo Papa, ¿verdad? Porque eso forma parte de nuestra espiritualidad y eso yo quisiera decirle a todos los cristianos católicos que nadie se los quite, que nadie se los arrebate, porque realmente seguir al Papa es ir a fuente segura. No porque seamos fanáticos, o si queremos decir que somos fanáticos de Cristo, porque Cristo lo ha dejado. Es voluntad divina que haya un representante suyo, vicario se llama, ¿verdad? Vicario de Cristo en la tierra. No, y si no existiera esa, digamos, esa autoridad en la iglesia, cada quien haría lo que... Sí, correcto. No existiría la unidad. Sí, el Papa garantiza la unidad de la iglesia. Ha habido en la historia problemas, dificultades, y lo que ha salvado la unidad siempre ha sido la figura del Papa. Sí. Una persona débil, frágil, anciana, muy limitada, porque el Papa lo vimos que ni hablar podía. Bueno, nosotros ahora el Papa Francisco lo vimos así, trabajando hasta el último segundo de su vida, pero también los que tenemos una cierta edad, también vimos a Juan Pablo II, que agonizando y también trabajando por Dios y por la iglesia. Sí. A pesar de todo lo que vivió el Papa, que lo quisieron matar. Que lo quisieron matar y todo. Atentados, sí. Bueno, ha sido interesante compartir sobre ese tema. Esperamos de que se han aclarado muchas dudas que tal vez muchas personas tienen acerca de esto, cómo funciona. Pero como decía el Padre, hay que mantenernos desde ya en oración para que pues la Iglesia sepa elegir al próximo Papa, que va a guiar la Iglesia. Así es. El Papa es el obispo. Hablamos en una cierta ocasión de los grados o de la jerarquía, diácono, presbítero y obispo, y el Papa es un obispo, ¿verdad? Pero es Dios quien lo pone, y si Dios lo pone, pues vamos a seguir lo que Dios quiera. Sí. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta este momento de este episodio. Esperamos en una próxima ocasión compartir otro tema de mucho interés para ustedes. Hasta la próxima.